encuentro solución. Cuando lleno de temores, pierdo la motivación. Cuando hay grandes desafíos que no sé cómo enfrentar, el Señor siempre me dice: deja que Dios sea Dios. Quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Quiero que Él tenga el control de mi vida, que a las alturas me pueda conducir y un gigante yo pueda ser. Cuando por mis sufrimientos me duele el corazón, cuando por mis sentimientos caigo en una depresión. Un saludo cordial, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa de meditación. Todos los viernes a esta misma hora aquí con ustedes. Como siempre, el tema va a ser muy edificante, va a ayudarnos espiritualmente a comprender un poquito mejor el libro de Gálatas. Como saben, hemos estado analizando este libro a través de los últimos meses. El pensamiento, antes de arrodillarnos, antes de empezar nuestro tema, está en el libro de El Camino a Cristo, página 31. Dice así la palabra de Dios. Dice lo siguiente: cuidaos de las dilaciones, no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. En el mismo librito, en la página 29, dice lo siguiente: si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? Ojalá, queridos hermanos, que nosotros realmente sepamos lo que somos. Somos nada. Estamos bajo maldición. El pecado nos ha carcomido. Y sin embargo, no tenemos que esperar a ser buenos para poder llegar a Cristo. Cristo vino por seres humanos como nosotros. Echados a perder, Él puede hacer grandes cosas, maravillas, un milagro. Y por eso dice, no esperemos, dice, o mejor dicho, ¿cuántos piensan que no son bastantes buenos para ir a Cristo? Pregunta al Espíritu de Profecía: ¿esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? Y entonces viene un interesante versículo. ¿Puede acaso el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces podréis vosotros también obrar bien, que estáis habituados a obrar mal. Jeremías 13, 23. Con esto en mente, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a arrodillarnos y vamos a entrar a nuestro tema. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por esta hora. Suplicamos de su presencia, nos consagramos, confesamos nuestros pecados, que son muchos. Pecados en público, pecados secretos, pecados, Señor, que usted conoce allá en lo íntimo de nuestro ser. Perdónenos y cúbranos con la sangre de Jesucristo. Y reconocemos que no somos buenos. Reconocemos que estamos habituados a hacer el mal. Pero en Cristo, en la sangre de nuestro Salvador y por los méritos de Él, podemos pedir el perdón de nuestros pecados y la bendición en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a cada oyente, a cada uno de los que nos ve, pueda recibir la bendición en el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy nos toca analizar Gálatas capítulo 3, versículos. Espero tengan ahí sus Biblias y puedan, como siempre, recordar. Recomendamos que tomen notas, que puedan tener un marcador, puedan tener aquello que pueda ayudarles a tomar notas y subrayar, de tal manera que el estudio de hoy o cualquier otro estudio pueda quedar hasta lo posible guardado, registrado y subrayado para que no se nos olvide. Si ustedes pudiesen ver mi Biblia, ustedes notarán que toda mi Biblia está más que subrayada. Y una vez alguien me preguntaba, y hermano, ¿cómo está usted seguro que no se confunde en subrayar esto y lo otro? Bueno, en realidad, una vez uno es dedicado al estudio, uno conoce sus notas, conoce sus colores, los detalles y esos pensamientos pequeños o citas que uno conecta. Así que encuentre la forma más adecuada para usted, pero es hermoso cuando usted se dedica al estudio de la Biblia, subraya, toma notas, tiene su cuaderno de notas, sáquele el jugo a ese celular, a ese móvil, a ese computador, a su computadora de casa, a esa tableta, usémoslo al máximo. Hoy día, hermanos, usted me puede estar escuchando y puede estar grabando con su propio celular, con su propia computadora o su propia cámara. Y si así quiere usted registrar el tema, pues magnífico. El punto es, mantenga una copia de los estudios, porque viene el tiempo donde no habrá Biblia, no habrán maestros. Usted tendrá que sostenerse por su fe, por la palabra, por lo que estudió. Allí se aplica cuando dice Mateo, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Claro, pero no quiere decir que no se preocupe hoy, que hay libertad de estudiar. Sino no se preocupe en aquel entonces, porque el Espíritu le recordará, ojo y oído, aquello que usted haya estudiado, profundizado, registrado, no solo en una tableta, en un computador, en un celular o en un cuaderno de notas. Por ejemplo, si ustedes ven, tengo aquí uno, tengo aquí otro, tengo mi agenda, tengo muchos otros medios, tengo notas donde, pues, valga la redundancia, apunto mis notas y detallitos que voy registrando conforme el tiempo nos lo permite. Pero al final todo esto debe ser guardado ¿dónde? En la mente, en el alma. Y Dios es tan estricto en esto que dice que la ley que una vez nos la dio en tablas y nos la ha dado a través del evangelio y a través de las prédicas y a través de la profecía y a través de la doctrina, o sea, de forma hablada. Un día el Señor, para que no se nos olvide para la eternidad, lo va a registrar, dice Jeremías 31 y Hebreos también. Claramente dice Ezequiel 36. Lo va a registrar, lo va a escribir, lo va a anotar ¿dónde? En el corazón. Así que creo que el mensaje es claro. Muy bien. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 al 18. Y aunque son varios versículos, normalmente he estado tocando versículo por versículo, pero aquí tenemos que leer desde el 15 al 18, porque estos versículos 15, 16, 17, 18 están hablando de lo mismo y sacaremos los puntos más importantes de ello. Y dice así: hermanos, desde ese punto de vista, queridos hermanos, el mensaje de Gálatas es para un pueblo que profesa ser pueblo de Dios. Muchos no entienden, aunque el evangelio, aunque la salvación, aunque la gracia es para todos. La Biblia en general fue dada al pueblo de Dios, para que el pueblo lo refleje al mundo. Y muchos no entienden esto, y oro para que usted lo entienda, de que muchísimas porciones de la Biblia
van para el pueblo, van para los que profesan ser la iglesia de Dios, van para los que dicen ser hijos de Dios, que han aceptado el evangelio. Usted no puede ir a un pagano, a un gentil, a uno que no profesa el nombre de Dios y decirle, bueno, Gálatas capítulo 1 te está diciendo que no te vayas a otro evangelio. Y él le dice, ¿a qué te refieres si yo ni sé qué es evangelio? O por ejemplo, Gálatas 2, versículo 4 dice que allí habían falsos hermanos. Un gentil, un pagano que nunca ha estudiado dice, ¿y eso qué es? Si ni siquiera conozco a los verdaderos. Bueno, en ese contexto, Gálatas 3, versículos 15, empieza claramente diciendo, hermanos. Esto muestra que el mensaje de Gálatas es para el pueblo de Dios. Hermanos, hablo como a hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o nadie le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, subrayen eso. No dice a las simientes como hablando de muchos, sino como hablando de uno. A tu simiente, la cual es, dice Gálatas 3, versículos 16, es Cristo. Entonces vamos a ver dónde están esas promesas de ese pacto o ese pacto hecho que es más que un pacto con el hombre. Versículo 17. Esto pues digo, que el contrato o pacto confirmado por Dios con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación, el pacto a Abraham. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, ya vimos que el mensaje es para los hermanos, para los que profesamos ser pueblo de Dios. También vemos que está hablando de un pacto y que este pacto no puede ni añadírsele ni cancelársele, como ocurre humanamente, cuanto más con un pacto de Dios. También dice de que habla de una simiente en la promesa a Abraham, no a simientes. Y la Biblia es clara, dice que esta simiente es Cristo. También nos dice que la ley en las tablas fueron dadas y confirmadas 430 años después. Muchos no entienden esto. Le pregunto, usted que me ve allá en el internet, en este canal, y usted que me escucha en conferencia, ¿cómo usted explica de que la ley que está hablando aquí, Gálatas 3:17, dice que la ley fue hecha 430 años después? ¿Después de qué? No la abroga para invalidar la promesa. Esto está interesante. Y al final dice, porque si la herencia es por la ley, o sea que la ley no te ofrece nada, ya no es por la promesa. Así que ahora tenemos la ley, la promesa, el pacto, la simiente, 430 años después. ¿Después de qué? Interesante punto. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación, la herencia a Abraham. Muy bien. Entonces, estos son los puntos que tenemos que analizar y ver lo que dice el mensaje de 1888. El comentario que nos da el pastor Waggoner en este libro, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, por el pastor Waggoner, página 83 en adelante. Aquellos que me están siguiendo con la versión digital de internet, pueden buscar allá donde dice Gálatas 3, versículos 15 al 18, o en un subtítulo que es el Espíritu, la promesa de herencia eterna.
Y el comentario es el siguiente. Abraham recibió el evangelio de salvación. Abraham creyó y recibió la bendición. Aún la bendición de la justificación. ¿Cómo Abraham, hermanos, recibió el evangelio cuando Cristo no había venido? ¿Cómo Abraham creyó a algo que no había visto? ¿Y qué fue a lo que creyó? ¿Y cómo Abraham recibió la bendición? Aún la bendición de la justificación cuando Cristo ni siquiera había llegado. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió esto? Todos los que creen son benditos juntamente con el creyente Abraham. Todos los que son de la fe, los tales son los hijos de Abraham. Cristo nos ha redimido de la maldición a fin de que la bendición de Abraham se cumpla en nosotros. Por eso dice Gálatas 3, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, porque si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Así pues, puede verse, dice el pastor Waggoner, claramente que la promesa hecha a nosotros es la misma que le fue hecha a Abraham, la promesa de una herencia, y que compartimos como sus hijos. Cristo nos ha redimido de la maldición para que recibamos la herencia de la justificación. Mediante el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente. Porque Cristo, dice Hebreos 9, versos 14 y 15, es el mediador, ojo y oído, es el mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí en este libro, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, página 84, Hebreos 9, 14 y 15 está resumido. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade? Usted firma un contrato y el contrato se mantiene vigente humanamente hasta que se termine el contrato. Y el contrato que Dios hizo con Abraham se mantiene vigente hasta que Dios cancele o confirme para la eternidad el contrato. Pero Dios no es como el hombre. Si el hombre no cambia de contrato cuando hace un contrato, ¿cuánto más Dios? Y en ese contrato, el versículo 16 dice que a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Qué promesas? Y quiero leerles 3 versículos interesantes de la Biblia y vamos a ver esa parte, esa promesa de una herencia. ¿A quién? ¿Cómo? Vamos a un versículo muy interesante que está en el libro de Génesis capítulo 13. Génesis 13, versículo 15. Espero tengan ahí el marcador y su pluma, su lapicero y subrayen. Dice así: porque toda la tierra que ves, aquí viene la promesa de la tierra, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Hermanos, esto es fascinante, fascinante. A veces uno habla de temas con respecto a Palestina, la Tierra Santa, porque de esa tierra está hablando aquí. Pueden leer todo el capítulo 12, todo el capítulo 13. Y esa Tierra Santa, la tierra de Palestina, que ha sido la promesa de Dios a Abraham, era donde originalmente Dios tenía el paraíso, o sea, el Edén. Esa tierra, Dios permitió que vinieran sus profetas. A esa misma tierra vino Cristo. A esa misma tierra vinieron los apóstoles. A esa misma tierra
Dios empezó y permitió que el evangelio saliera de ella. A esa tierra escogió Dios para derramar el Espíritu Santo. Y en esa tierra, porque no fue de Estados Unidos, ni tampoco de Venezuela o de China, de esa tierra se fue Cristo. O sea, si usted no le da importancia a la promesa de esta herencia que Dios hace, que dice Gálatas, es un pacto. Si el pacto que Dios hace con los hombres, o mejor dicho, si los pactos o contratos que los hombres hacen no son quebrantados porque es un pacto por ley, ¿cuánto más Dios va a cambiar de opinión y de idea a su pacto, a su promesa? Así que solo a manera de reflexión quiero decirles que esa misma tierra, que hoy día es tan conflictiva, guerra tras guerra, hermanos, si hay ahí guerras y estos problemas, es porque hay algo interesante con esa tierra. ¿Y saben por qué hay tantos problemas? Porque los que la tienen no son los dueños. Los que están allí no son los que debieran de estar allí. Los que debieran estar allí y de donde Dios desea terminar lo que empezó con Adán y Eva, pero pecaron, que se lo prometió a Abraham, pero se murió, no vio, a Jacob, a Isaac y a sus descendientes, pero fallaron. El Señor no ha cambiado de plan. El Señor tiene grandes planes para esa tierra. Antes que termine la gracia. Antes que se termine el evangelio. Porque ¿saben qué, hermanos? Es interesante que nunca ponemos atención en eso. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que hay un interesante versículo? Nada más para que reflexionemos. Y algunos van a brincar y van a decir, ¿y qué está diciendo este hombre? Bueno, analícenlo y oren, que el Señor les guíe, o nos ilumine, pero Él no puede mentir. Miren este versículo, y algunos lo van a cuestionar, pero bueno, de eso se trata, hay que estudiar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, recuérdense que ellos estaban en Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en el aposento. Recuerden que ellos estaban en Palestina, en la Tierra Santa. Y hermanos, la palabra de Dios no miente. Miren lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Bueno, eso todos lo saben. Que el Señor Jesús fue alzado y llevado a donde tenía que ir. A su hogar. Pero la promesa que hacen los ángeles es de interés espiritual. Dice el versículo 10, Hechos 1:10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, recuerden geográficamente dónde estaban los apóstoles o estos discípulos viendo a Jesús irse de la tierra. ¿Correcto? En Palestina. Perfecto, en Jerusalén. Así es, en la Tierra Santa, ¿correcto? Miren lo que dice el versículo 10, porque es una promesa, es una profecía. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que dos varones, o sea ángeles, se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Mucha atención en lo que dice ahora. Este mismo Jesús, mi Salvador y tu Salvador, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, subrayen, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, si tomamos esto geográficamente hablando, ¿dónde estaba Jesús cuando se fue? ¿A dónde vinieron los ángeles? ¿Dónde estaban los discípulos? Los ángeles fueron claros, esas son palabras proféticas, dice,
Ustedes que lo están viendo irse, así como lo han visto ir de ese lugar hacia arriba, así lo van a ver regresar. ¿Será que tiene que ver este lugar, la Tierra Santa, con respecto a geográficamente en la obra de Dios, en los planes de Dios? Hermanos, Pablo en el libro de Gálatas está diciendo que lo que un hombre promete no lo quebranta si es un contrato. Cuanto más Dios cuando hizo sus promesas. Y hay dos puntos. Está tu descendencia y la herencia o la donación que Dios le prometió y le dio a Abraham eternamente. Repito, a ver si me están entendiendo. Bueno, déjenme darles otro versículo. ¿No? Esto ni siquiera es un estudio sobre el tema de Palestina, solamente para que entendamos lo que quiere decir Gálatas 3:15 al 18. Por eso lo estoy mencionando. Ok, ya vimos. Dice que los ángeles dijeron, miren, así como se fue y de donde lo están viendo irse, así lo van a ver regresar. ¿Tendrá que ver la Tierra Santa geográficamente en la segunda venida de Cristo y su pueblo? Yo creo que el 300%, hermanos. Pero bueno, dejémoslo pendiente. Me pueden escribir y les puedo mandar todo un tema con respecto a la Tierra Santa en el tiempo del fin. Bueno, pero miren otro versículo. En el libro de Zacarías. Y estos son versículos aceptables. Esto no es nada doctrina y qué está diciendo este hombre. No, estos son versículos aceptables. Ya les mostré uno con respecto a la segunda venida de Cristo. Porque así como lo habéis visto ir, así vendrá. El que fue tomado de entre vosotros, así vendrá otra vez. Esas son palabras tremendas, pero bueno, reflexionen. Mira este otro versículo se utiliza, y estamos de acuerdo, que también tiene una aplicación en la tercera venida de Cristo. Y es interesante lo que dice Zacarías 14, versículos 4. Y dice así, hablando de su tercera venida, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén al oriente. No va a estar en la Casa Blanca, no va a estar en la capital de Guatemala, ni en el DF, no va a estar allá en la capital de China, no, Cuba o República Dominicana, nada de eso. Es más, las islas van a desaparecer en su momento. Pero dice que en su tercera venida, no solo va a poner los pies, sino que va a llegar a la Tierra Santa. Y si usted no entendió, dice a Jerusalén. Sigo leyendo el versículo. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá, o se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Todos aceptamos que este versículo está hablando de su tercera venida. Claro, estudiando el contexto del capítulo, hay muchas otras verdades que tienen que ver con este tiempo, con tiempo de gracia, pero ese versículo tiene una aplicación en su tercera venida. Entonces, haciendo una recopilación de esto que estamos diciendo, el Edén originalmente fue establecido en la Tierra Santa. Y hay muchas maneras de poder demostrarlo. Cristo, los profetas, los apóstoles y el Espíritu Santo vinieron a la Tierra Santa. El Evangelio salió de la Tierra Santa. La promesa de su segunda venida tiene que ver con la Tierra Santa. Hechos 1, versículos 9 al 13. Y la promesa de su tercera venida, donde va a establecer la nueva Jerusalén, tiene que ver con la Tierra Santa.
Zacarías 14, versículos 4. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es que nada de la Tierra Santa tendría que ver con el fin del Evangelio o nuestro tiempo antes que termine la gracia? ¿Será que el diablo va a triunfar con estas guerras y muertes que se permiten en la Tierra Santa? ¿Será que así va a terminar allá siendo un horno nada más, donde la mayoría de gente tiene miedo visitar o ir? La razón por qué hay tanto conflicto en el Medio Oriente, y óigalo bien, es porque la promesa, la donación, la herencia de esa tierra dada a Abraham sigue vigente eternamente. ¿Cómo lo sé? Miren lo que Dios promete en el tiempo del fin, en el libro de Isaías capítulo 2. Abran sus Biblias, hermanos. Aquí nosotros abrimos la Biblia. Y no nos la pasamos contando chistes y chismes y cuentos para entretener a la gente. Aquí llega gente que le gusta estudiar. Muy bien. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. Miren lo que Dios dice. Exactamente. Yo no lo voy a interpretar, solo lo voy a leer. Dice así. Acontecerá en los últimos días, en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En los últimos días, hermanos. Eso no fue en el tiempo de Isaías, no fue en los días de Cristo ni de los reformadores. Eso es nuestro tiempo. Y esto es antes de la segunda venida de Cristo. Mire lo que va a pasar. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Ojo y oído. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, estos versículos están hablando de un tiempo cuando la gente todavía está siendo salva. Dice que Dios en el tiempo del fin va a hacer de Jerusalén, de Sión, de Palestina, el centro de atracción para el Evangelio. Allá lo empezó y allá, en la Tierra Santa, lo va a terminar. Miren cómo lo va a hacer Dios. Va a usar un Evangelio santo que todavía debe ser predicado, porque el que se predica ahora está pervertido. Va a utilizar a un pueblo santo, a los 144,000 que hasta ahora todavía los está produciendo el Señor. Y no por nada se llama la Tierra Santa. Dios la va a preparar y utilizar como quiso hacerlo desde el principio. Oh sí, mis hermanos. Miren lo que Gálatas capítulo 3 versículos 15 al 18 dice. Lo voy a volver a leer. Ahora va a tener más sentido. Hermanos, dice Pablo, hablo como a hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, sellado, nadie lo cancela o le añade. Así que Dios hizo un pacto. El hombre no puede transgredir o quebrantar el pacto que una vez firman. Viene ahora el pacto que Dios hizo con Abraham, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado por Dios con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Qué promesa? La promesa o el regalo o la tierra, la herencia del versículo 16 y el 18. Porque si la herencia, lo que leíamos allá en Génesis 13:15, porque si la herencia es por la ley que vino después, ya no es por la promesa que le hizo a Abraham de darle la tierra, independientemente
a la ley. Empero, Dios por la promesa hizo la donación. Hermanos, y la palabra donación siempre tiene que ver con tierra, con herencia. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Estoy seguro que les he dado suficiente para meditar. Pero bueno, regresamos a Génesis ahora. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, o mejor dicho, capítulo 13, versículo 15. Dice así: porque toda la tierra que ves, la tierra que hemos estado hablando y mencionando, te la daré a ti, Abraham, y en Abraham todos sus hijos, y a tu simiente. ¿Para cuándo? A ver, hermanos, subrayen ahí. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Quién es esa simiente? Tu simiente. Esa simiente allí, Gálatas 3, versículos 15 al 18, dice claramente el versículo 16 que es Cristo. Hermanos, lo que Dios le dio a Abraham, si Abraham falló, si Jacob falló, si los descendientes de Jacob, las tribus de Israel fallaron, la promesa sigue vigente con respecto a la tierra. Y si no la podemos adquirir por Abraham, la podemos adquirir por Jesús, la simiente. ¿Para cuánto tiempo? Como dicen muchos teólogos, en eso no se preocupe. Eso no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Eso fue condicional. Lo que quieren decir es que si el pueblo de Israel se portaba bien, entonces seguía la promesa para ellos. Pero como se portaron mal, ya no hay promesa para ellos. Ignorancia de la peor clase con respecto a la Biblia. Es interesante que cuando leemos con respecto a la ley, los 10 mandamientos, nos encanta leer las citas bíblicas donde dice que Dios la dio eternalmente. No nos cuesta citar y decir que eso se aplica por la eternidad. Pero cuando hablamos de la tierra que Dios le prometió y le dio a Abraham y a su simiente, que es Cristo, se la dio por un corto tiempo, se la dio a estos judíos inconversos, a estos árabes inconversos, que no creen en Cristo, que no creen en Dios, que no creen en el Evangelio. A esa gente se los dio. Se los dio a este país para sus usos políticos, económicos, para su agenda materialista. Se lo dio a los aliados de este país para poder hacer y deshacer a su gusto, a Egipto y a naciones que solo ven intereses económicos. ¿O lo prometió con un fin de salvación? Como un centro de salvación, como un medio, como una sede. Pero Adán y Eva fallaron. Jacob y sus descendientes no cumplieron el llamado. Los judíos blasfemaron la promesa. Y desde ese entonces hasta hoy, dice Lucas 21, versículos 24 y 25, que esa tierra está siendo pisoteada por los gentiles, pero hasta cierto tiempo. Hermanos, yo no estoy hablando otra teoría. Estoy hablando de promesas que están en la Biblia. Que Gálatas dice que si un hombre hace un pacto y un contrato, el hombre no puede romperlo hasta que termine el contrato. Cuanto más Dios con lo que le prometió a Abraham, que de acuerdo a Génesis capítulo 13, 15, es una promesa eterna. Otro versículo, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 8 dice así la palabra de Dios. Hablando de Abraham otra vez. Y a ti daré, y te daré a ti, y a tu simiente después de ti. ¿Quién es esa simiente? Cristo. ¿Qué le va a dar? La tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, eterna.
y seré el Dios de ellos. Esta simiente aquí, a quien se le promete la tierra eternamente, Génesis 17, versículo 8, y Génesis 13, versículos 15, es a la misma simiente que la profecía habla en Génesis 3, versículos 15. Y enemistad pondré entre ti, la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente de la mujer aquí, todos sabemos que en primera instancia se aplica a Cristo. Hermanos, ojo y oído. El conflicto del Medio Oriente actual solo es una muestra del odio que Satanás le tiene a Cristo. El conflicto en el Medio Oriente, en la Tierra Santa, entre los judíos y los árabes, o entre los palestinos y los árabes, solamente es una demostración de que el conflicto entre Cristo y Satanás continúa. Pero pronto el Señor se manifestará. Así que lo que sí podemos decir a las claras hoy es que la promesa que Dios hizo a Abraham de la Tierra Santa sigue vigente, porque también se la hizo a la simiente que es Cristo, y se la hizo eternamente. Así que lo que no ha logrado Dios en el pasado, aún lo va a lograr, y aún después del milenio tiene grandes planes para la Tierra Santa. Ojalá usted abra los ojos y los oídos y deje de estar siguiendo a hombres que supuestamente tienen mucha teología y educación, pero lo único que hacen es confundir. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos. Comenta cómo textos tan fáciles de entender, los teólogos nos los confunden y nos hacen creer que estas cosas no son entendibles, son complicadas. Mira lo que dice Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 657, dice así: más de una porción de las Sagradas Escrituras, más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia, está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Sí, muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. Más claro no puede estar. Así que, hermanos, llegó el tiempo del laicado, llegó el tiempo de los laicos, llegó el tiempo en que Dios pueda manifestarse. Si es un ministro, amén, pero va a tener que ser un ministro sin título, porque ahora solo los que no tienen título son aquellos que no tienen miedo de hablar la verdad, miedo de enseñar las cosas como son, no las tienen. Pero aquellos que tienen título y un salario dependen de ello, y por lo tanto, si enseñan estas cosas, los censuran, los callan, les dicen que están locos, que están enseñando lo que no deben de enseñar. Bueno, el evangelio es locura para los inconversos. En conclusión, hermanos, Gálatas 3, versículo 15 nos presenta la importancia de un pacto. Si el hombre no lo quebranta, ¿cuánto más Dios? Dios hizo un pacto de darle a Abraham y a su descendencia, como a su simiente, que es Cristo, la tierra de Palestina, la tierra santa. No por un ratito, sino por la eternidad. Y mientras nosotros podamos depender del Señor, la promesa sigue vigente. De otra manera, Dios lo va a cumplir con los fieles. Pero la pregunta que ahora sale es, ¿por qué dice que abrogaría
la ley que fue dada 430 años después de la promesa abrogaría la promesa? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que esto quiere decir es de que sucede que la promesa Dios la hizo cuando prometió a Isaac. Y si contamos cuidadosamente del día en que Dios hizo la promesa a Abraham al día en que Israel, cuando salió de Egipto, recibió la ley, pasaron o transcurrieron exactamente 430 años. Por eso dice, ¿será que la promesa que Dios hizo de darles la tierra fue quebrantada cuando les dio la ley 430 años después? La respuesta es no. Así que cuando Gálatas nos está hablando sobre quebrantar o borrar el pacto de la tierra hacia Abraham, su descendencia y su simiente, Gálatas 3, versículos 16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas de la tierra santa y a su simiente, a Cristo. No dice a la simiente, sino hablando de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado por Dios con Cristo, allá en los días de Abraham, la ley que fue hecha 430 años después, repito, los 430 años empiezan desde el momento en que Dios hizo una promesa con Abraham. 430 años más tarde encontramos de que el pueblo de Israel recibe la ley. Al recibirla, no cambia de pacto, no cambió de promesa, no cambió de planes, no cambió de tierra. La promesa seguía vigente hasta hoy y eternamente con respecto a la tierra santa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, o sea, si depende a la ley que fue dada 400 años después de la promesa hecha a Abraham, ya no es entonces por la promesa. Empero Dios dio la tierra. Por la promesa hizo la donación a Abraham. O sea que, hermanos, lo que está diciendo es que fallara o no fallara el pueblo, guardara o no guardara la ley, la promesa que le hizo a Abraham la hizo como un pacto. Y que esa promesa sigue vigente por la eternidad. La pregunta es, ¿nosotros creemos en la palabra de Dios? Comenta aquí, estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 84, dice así. Ya vimos que Cristo es a tu simiente. No hay dos líneas de descendencia. ¿Cómo ahora podemos hacernos herederos de lo que se le donó a Abraham y a Cristo? Dice, oímos hablar mucho acerca de la descendencia espiritual y de la descendencia literal de Abraham. Si tal comparación significa realmente algo, será una descendencia ficticia en contraposición a la descendencia real. O sea que no hay dos descendencias, solamente hay una. Y nosotros queremos estar del lado correcto para participar de estas promesas. Yo creo el 100% que Dios va a usar la tierra santa en el tiempo del fin. Lo leímos en Isaías 2, 2 y 3. Y podemos leer muchos otros textos. Ese será otro tema. Pero si usted no creyera en eso, y dice que es cristiano, aún más adventista o creyente de la verdad presente, usted cree en la promesa de que la nueva Jerusalén va a descender a la tierra santa, tal y como leímos en Zacarías 14:4. Y aún más, todos sabemos que los ángeles hicieron una promesa que así como lo vieron irse geográficamente desde la tierra santa, así lo mirarían regresar. Y todos sabemos, hermanos, de que el Señor va a mover su trono después de los 1000 años a esta tierra, la tierra nueva. Y todo
el cielo y los cielos que serán hechos nuevos, el centro se volverá la tierra. Pero en la tierra no va a ser en cualquier parte que hoy podríamos decir la esquina de África, o la esquina de China, o la esquina de Argentina, o allá por Suecia. No, va a ser en la Tierra Santa. Así fue al crear al hombre, el Edén. Así fue cuando vino Cristo, el inicio de la era cristiana. Así será al fin de la gracia y del evangelio en el mundo. Y aún si usted lee y cree Hechos 1, versículos 9 al 13, aún la Tierra Santa estará involucrada en la segunda venida de Cristo. Y estará involucrada después de los 1000 años. O sea que si usted cree en Cristo, también debe creer en la promesa hecha en esa herencia y el plan de Dios con la Tierra Santa. Pero para eso se requiere fe. Fe para mirar no como ven todos. Fe para creer no como creen todos. Fe para creer en la palabra de Dios. Entonces, no pueden haber dos líneas de descendencia. O es de una o es de la otra. Pero la otra es falsa. O somos de la verdadera o somos de la falsa. Hablando de fieles o infieles. Lo opuesto a lo espiritual es lo carnal. Y la descendencia carnal, como veremos más tarde, no es la descendencia real, dice el pastor Wagner, sino solamente un siervo o esclavo para ser descartado, sin tener derecho a la herencia. Así que, sin embargo, la descendencia espiritual es la descendencia real o literal, de la manera que Cristo es un espíritu vivificador y al mismo tiempo más que real. Es posible para el hombre, viviendo en el cuerpo sobre este mundo, llegar a ser plenamente espiritual, y debe llegar a serlo, como Cristo. Debe llegar a serlo. O no puede ser considerado hijo de Abraham. Hermanos, es lo que dice Gálatas 3:7. El que es de la fe es hijo de Abraham. Pero lo que está explicando el pastor Wagner es que nadie puede venir a ser hijo de Abraham por la línea real, a menos que lo sea por la línea espiritual en Cristo. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, ni la carne ni sangre puede heredar el reino de Dios. Solamente hay una línea de descendencia de Abraham, solo un juego o un grupo de hijos reales. Aquellos que son hijos de la fe, los que por fe aceptan a Cristo, reciben poder para llegar a ser hijos de Dios. Lo prometido, la herencia. Y la suma de las promesas es, dice la Biblia, la suma de las promesas es una herencia. Se lee, dice el pastor Wagner, claramente en Gálatas 3, versículos 15 al 18. Hemos estudiado el versículo 16 y el 17 nos dice que la ley, habiendo venido 430 años después que la promesa fue hecha y confirmada, no puede invalidarla. Porque si la promesa dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa, versículo 18. Lo que es esta herencia prometida puede entenderse al comparar el versículo acabado de citar, con Romanos 4:13. Porque no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Y así, aunque los cielos y la tierra que ahora son están guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, cuando los cielos encendidos y deshechos
y los elementos se fundirán abrasados por el fuego, nosotros, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Segunda de Pedro 3, versos 7, 12 y 13. Esta es la patria celestial hacia la que miraron Abraham, Isaac y Jacob. Así que encontramos aquí que todo esto que Dios prometió vía Abraham, vía Cristo, a través de la Tierra Santa y todo lo que hemos explicado, todo eso encierra aún no solo una herencia terrenal, sino aún la celestial. En otras palabras, quien no crea en la promesa que Dios hizo a Abraham y a su simiente, Cristo, a través de la Tierra Santa, no podrá gozar de la patria celestial. Mis hermanos, ojalá de que el tema de hoy nos pueda iluminar, nos pueda proveer inspiración y ánimo, porque el Señor no miente. Miren lo que dice en este libro, Las Buenas Nuevas, del libro de Gálatas, página 86, ya para ir cerrando, los pactos de la promesa. El pacto y la promesa de Dios son una sola cosa. Puede verse claramente en Gálatas 3:17. Esto donde se aplica que si hubiese abrogado el pacto, también se hubiera invalidado la promesa. En Génesis 17, leemos que Dios hizo un pacto con Abraham por el cual éste recibiría la tierra de Canaán y con ella la tierra entera como posesión eterna. Pero Gálatas 3:18 dice que Dios se la dio a manera de promesa. Los pactos de Dios con el hombre no son dados de otra manera. ¿Quién le dio a él primero para que sean recompensados? Porque todas las cosas son de él, y por él, y para él. Es tan raro que un hombre haga algo sin esperar una compensación equivalente, que algunos teólogos han dado por sentado que Dios actúa de la misma forma. Por tal razón, principian sus disertaciones sobre el tema con la declaración de que un pacto es convenio mutuo entre dos o más personas para hacer o retraer de hacer ciertas cosas. Pero Dios no hace negocios con el hombre porque sabe que éste no puede cumplir con su parte. O sea que utilizar el ejemplo de cómo los hombres hacen sus negocios se queda débil, a oscuras, en la sombra, al compararlo con Dios, porque Dios no falla. Lo que Él promete, Él cumple. Queridos hermanos, el Señor es benigno, nos ilumina, nos dirige. Yo estoy seguro que esta hora, en esta ocasión, en este estudio, usted fue bendecido. Espero en el Señor de que tomemos en serio sus promesas, porque Él no promete si no puede cumplir. Sus promesas siguen vigentes. La pregunta es, ¿nosotros creemos en su palabra? Los dejo con esta promesa con respecto a la palabra de Dios. Dice el libro de Pedro. Estoy leyendo estoy leyendo aquí en Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Esa es la palabra que predicamos y esa es la promesa que sigue vigente. Todo puede caer y marchitarse, todo puede venir y desaparecer, pero la palabra de Dios jamás promete algo si no lo va a cumplir. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga con fe. Al leer y estudiar su palabra podamos crecer y de verdad seamos hombres y mujeres que creen a su palabra, al pacto, a la promesa, a la herencia, porque lo tenemos por medio de dos, por medio de Abraham y por medio de la simiente que se refiere a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Y si el Señor lo permite, mañana a la hora acostumbrada estaremos con el tema de profecía. Nos despedimos con una oración. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias porque usted mantiene vigentes sus promesas. Usted no es como el hombre y por lo tanto cumplirá lo que ha prometido. Ayúdenos a creer, pero sobre todo que podamos llegar a ser hijos verdaderos, hijos reales, hijos en Cristo Jesús, hijos de la fe, para poder recibir la herencia tal y como usted lo promete. Bendiga a cada creyente, bendíganos con la fe verdadera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.